Pequeña presentación, si os parece. Bueno, buenas tardes a todos. Hacemos este segundo café y productividad, o té, café y productividad. Pues bueno, pues ya hicimos el primero, nos quedamos aquí con las ganas de seguir, ¿no? Había mucho contenido que hablar. Y nada, aquí estamos. Yo soy Joaquín Peña, nos acompaña Miquel Nadal, David Carulla y José María Villarmea. Ahora se presentarán ellos. Y nada, el objetivo de este café es darte las pautas principales. Vamos a intentar sacar unas conclusiones y vamos a intentar hacerlo en una hora. Las pautas principales de la productividad humanizada, ¿no? De cómo humanizar un poco la productividad. Estamos en ese momento en el que el capitalismo, que era el que nos guiaba hacia la productividad y en cierto modo nos ha ido orientando a tener unos hábitos determinados de trabajo, estamos en un momento en el que eso ha frenado, ha parado por completo. Estamos, yo creo que todos en bloque, reconsiderando nuestras prioridades y si ese ritmo y esa forma de trabajar era la adecuada, y parece que vamos hacia un modelo más humanista. Entonces ese es un poco el objetivo de hoy, dar nuestra visión, que ya hemos empezado a debatir un poco antes de grabar y ya tenemos una idea, estoy seguro que estamos todos muy alineados, que la productividad es mucho más allá del resultado y que quizás lo importante son otras cosas. Así que os dejo para que hagáis una pequeña ronda de presentaciones, muy al grano para el que no nos conozca, y nos ponemos a funcionar. Así que adelante, Miquel, que te estoy viendo en pantalla. Dale. Perfecto, chicos. Bueno, encantadísimo de ver aquí gente conocida. Doy un saludo también a José, que se ha incorporado ahora, que justamente además colaboramos en su blog hace muy poco. Hola, José, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, hombre. Y nada, me presento muy rápido. Me acuerdo que vengo del mundo de la psicología. Era la típica persona que le encantaban todos los artículos de psicología, se los leía todos, pero después no los practicaba. Está muy bien leer sobre la empatía. La pregunta es, ¿y por qué no lo haces después? Entonces, un poco al final he tenido este recorrido, ¿no? Y justamente después de muchos años, pues me di cuenta que al final lo que me faltaba es hacer, ¿no? Me encantaba el tema del ser, pero el hacer es como que me faltaba, ¿no? Y aquí es donde integré estas dos partes, ¿no? Por un lado está la parte de cómo soy yo, cómo me siento, y la otra es qué tipo de productividad quiero tener, es decir, qué quiero conseguir con lo que estoy haciendo. Entonces lo que hicimos es fusionar esto, y aquí también está mi socio David Carulla, nos dedicamos a un concepto determinado, que es una metodología que se llama neuroproductividad, y lo que hacemos es unir todo el conocimiento que hay en psicología de organizaciones, neuropsicología, ¿de acuerdo? Incluso colaboramos también con el tema científico y lo que hacemos es unir esas partes, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos, o un poco la idea, y justamente vamos a tratar este tema, es cómo podemos humanizar la productividad, porque al final están muy bien los métodos, los sistemas, pero si dejamos de lado la parte humana, pues obviamente será complicado, ¿no? Y cada uno busca una cosa distinta. Yo creo que al final todo es perfectamente válido si concuerda con lo que tú eres y con lo que quieres ser. Yo creo que si encontramos ese binomio ganador, todo es mucho más sencillo, ¿no? Es un poco lo que buscamos. Muy bien, gracias, Miquel. Ponemos a José María y después a David, ¿no? Para hacer un poco más de Venga, contraste, porque si no, como... Adelante. ¿qué tal? José Sí, sí. María, Mi nombre dale, es, por favor. le doy. Soy José María Villarmea, encantadísimo de estar en otro café con todos vosotros. Vengo del mundo de la psicología y, bueno, igual que Miquel, un amante, que puedo decir otra cosa de la psicología en sí. Cuando descubrí, digamos, la productividad, sí tenía muy claro que productividad y psicología tenían y van de la mano, digamos, ¿no? En mi día a día, bueno, pues compagino, digamos, la parte empresarial. Tengo una marca que se llama Educa3, donde implantamos escuelas de inglés a nivel, bueno, en diferentes ciudades. Trabajo con equipos, en equipos es una empresa que está totalmente, que trabaja en remoto, por completo, no tenemos oficina en ninguna ciudad en España, todos los equipos trabajamos en remoto. Y, y mi otro core, digamos, es la formación y la facilitación en productividad y gestión personal. Estoy muy enfocado a tema equipos de trabajo, es mi gran obsesión, digamos, culturalizar a las empresas en nuevas maneras de colaborar y de comunicar y poco más, ganas de empezar a humanizar la productividad. Muy bien, muchas gracias, José María. David, cuéntanos. Bueno, pues como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Yo soy David Carulla, mi formación es como ingeniero de montes, y yo soy un poco a la inversa, porque yo me pasé al mundo más en este caso, de la inteligencia emocional. Hice un máster sobre esto y me fui pasando de la estructura, de la ingeniería, ¿no?, a esa parte más humana, ¿no? Y justamente en el máster de inteligencia emocional había una clase que se llamaba
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, y allí fue cuando descubrí la productividad, ¿no? Entonces me encantó y bueno, lo primero que hice fue bajarme un Excel que había, que era un Excel en el cual explicaba pues cómo, bueno, el Excel que estaba sobre cómo puedes organizar tu vida, ¿no? Las áreas, el área física, la social, la psicológica o mental y la espiritual. Y entonces, a partir de ahí ibas organizando la semana, ¿no? Me bajé ese Excel, me encantó, empecé ahí con el Excel como un loco y luego, pues cuando decidimos montar la empresa con Miquel, pues empezamos a ver que había otras cosas, ¿no? Como GTD, que la había visto también, y todo esto, ¿no? Berto Pena, todo, y claro, al final fuimos avanzando en el desarrollo de las metodologías, pero nos pasó lo que decíais antes, al final la parte humana es clave, porque por muchas metodologías que tengas, si no te centras en la parte humana, al final se convierte en una herramienta más que no te ayuda, ¿no? Porque lo que le va bien a uno no le va bien a la otra, ¿no? Entonces, incorporar esa parte psicológica y emocional en la productividad, pues es un poco nuestro objetivo con la neuroproductividad y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy un poco, ¿no? De cómo humanizar, cómo esa parte humana pues la podemos integrar. Muy bien, muchas gracias, David. Bueno, pues me presento yo. Yo soy Joaquín Peña, soy profesor y doctor investigador en la Universidad de Sevilla. Estoy centrado en productividad, tanto equipo como individual, en entornos de transformación digital. Ahora pues le podemos llamar de teletrabajo. Y bueno, pues un poco similar a los compañeros, pues yo, como comentaba hace un momento, me acerqué a la productividad en 2006 un poco por necesidad. Después de terminar la tesis, pues el ritmo del trabajo era alto. Un compañero me enseñó la productividad y nos pusimos en marcha. Y bueno, pues la cosa desde 2006 ahora pues va uno evolucionando en comprender realmente qué es lo que te aporta la productividad. Incluso la productividad te aporta una visión nueva de la realidad que hace que empieces a ver pues, un prisma más amplio. Soy creador del método FAST. Yo he seguido métodos de productividad, pues ya os digo, desde 2006 y hace cuestión de 3 años veíamos que los métodos existentes no funcionaban bien y que las personas tenían unas dificultades tremendas para aplicar estos métodos y que no lo conseguían. Total, que arrancamos un estudio con más de 1.400 personas para ver cuál era el problema real que tenía la gente y qué técnicas existían los últimos resultados de neurociencia, investigación y de métodos que sean populares y con resultados. Y bueno, a partir de ahí desarrollamos el método FAST, que yo creo que como vamos a hablar de productividad humanizada o de la humanización, yo si os parece os enseño aquí la pulsera de FAST que dice Become Yourself. Conviértete en ti mismo. Realmente, al final, uno de los principales problemas que tenemos los humanos es que nuestro cerebro está preparado para sobrevivir en un entorno muy distinto al que nos toca. Y lo que son nuestras prioridades después no las llevamos al día a día. Incluso nos gusta la productividad, después no nos ponemos en marcha, ¿no? Como decía Miquel al principio. Y al final los métodos de productividad yo creo que si están bien diseñados lo que le vale a uno es para esas cosas que a mí de la realidad no me gustan, que quiero que sean distintas, ser capaces de ponerlas en orden y de empezar a ser más uno mismo, es decir, de ir cambiando la realidad o adaptándose a la realidad para que se acerque más a nuestro ideal, pero sin obsesionarse, que es lo que ocurre en muchos casos. Entonces, bueno, pues coincido 100% en el tema del debate de hoy. Al final, FAST es un método que nosotros medimos un mes y medio después el resultado que tiene y la mejora de productividad de un 30%, pero lo importante es que lo que realmente importa es la mejora personal, que es 30% menos de estrés y un 40% más de motivación, que yo creo que aquí yo creo que puede ser el tema central del debate, ¿no? ¿Qué nos aporta realmente la productividad? Pues nos aporta, el objetivo que deberíamos de llevar es felicidad. Entonces, bueno, me gustaría, si os parece, para empezar un poco a debatir el tema, ¿no? ¿Os parece que empecemos por qué deberíamos de buscar con la productividad y qué se buscaba, qué se está buscando hasta ahora en el sistema que hemos tenido pre-coronavirus? Sí, claro, por supuesto. Esperemos que cambie, ¿no? Después, esperemos que sí. Genial. Pues mira, yo voy a empezar, voy a empezar con una pregunta de debate también, ¿no? Un poco para abrir también el debate que estamos buscando. Para mí hay un tema clave a nivel de productividad que es intentar recalibrar el concepto de ambición, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ambición, obviamente, no digo que sea ni bueno ni malo, creo que está bien que todo el mundo tenga sus objetivos, sus deseos, sus anhelos,
El tema es que hay que entender que esto tiene mucho que ver con la salud. Y yo creo que al final, cuando hablamos de salud, ¿no? Al final, si nos ceñimos un poco a la definición de la OMS, siempre nos dice la salud es un tema físico, mental y social. Pero nos olvidamos del mental y del social. Nos quedamos en lo físico. Como estoy bien y estoy trabajando como una bestia, estoy como un toro, esto parece como que yo puedo hacer mucho más, puedo trabajar más y puedo dedicarle más horas, ¿no? Entonces yo creo que hay que recalibrar ese concepto de la ambición, de las ganas, obviamente está muy bien, yo creo que sí, claro, hay que trabajar y hay que trabajar mucho, seguro que sí, de forma inteligente también, pero la pregunta sería esa, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, cuando tenemos en cuenta la productividad, también tenemos en cuenta nuestra productividad más social, porque obviamente al final somos seres sociales, necesitamos comunicarnos, hablarlo, y la productividad en relación con la salud mental, es decir, estoy bien, realmente mi sistema de estrés o mi nivel de estrés me está produciendo problemas, o mi nivel de ansiedad al final me genera que cuando hable con alguien, sí, sí, soy muy productivo, pero hablo con alguien y hablo con prisa porque estoy pensando en que tengo que terminar otra tarea que tengo pendiente. Entonces yo creo que hay que, o sea, hay que como reenfocar esa parte, ¿no? Es decir, hay que entender que la productividad afecta directamente a la salud y no solo a la salud física, sino que va mucho más allá, ¿no? Yo quiero, además, la pregunta y el planteamiento me parece perfecto, porque de hecho, Es la base. sí. Y yo incluso, si queréis, lo voy a intentar intensificar más y lo discutimos. En el sistema actual, en la forma de vida que hemos tenido hasta ahora, está ese concepto del winner y el loser americano que nos ha llegado, que yo creo que nos ha llegado, porque al final los que nos movemos dentro del contexto de productividad y los que os consumís este tipo de contenido, al final nos ha tocado ese concepto del winner y el loser. Y recientemente pues estamos trabajando en temas de felicidad y demás. Entonces, el nivel de felicidad que tiene una persona depende de dónde ponga el listón. Y el problema es que si tú no eres hiperproductivo desde el punto de vista de conseguir escalar dentro de la empresa, de subir puestos dentro de la empresa, de tener más sueldo de esto, de comprarte un coche mejor, en definitiva entrar en el sistema económico que teníamos hasta ahora, si tú no entras ahí y te empiezas a comparar con los demás, que es lo normal que se hace cuando uno evalúa si estás feliz o no, que es poner el listón en los que tienes alrededor, y normalmente lo pones más arriba de donde estás tú, con lo cual te tensionas y lo que haces es seguir corriendo. Entonces, yo quería complementar la pregunta con, bueno, somos un poco víctimas del sistema que hemos tenido hasta ahora, y digo hasta ahora a ver si veis que esto de coronavirus, la parada hace que nos estemos dando cuenta. Esa carrera de la rata, de ir detrás de ser un winner, de ser mejor que el vecino, y que la felicidad consiste en el ser un tío elegante es tener un Mercedes, ¿no? El ser un tío con clase o una tía con clase es tener un Louis Vuitton y el estar feliz es tomarse una Coca-Cola. Y al final estamos en esa definición y en el listón de que el vecino lo está haciendo, y eso nos hace que, yo creo que ese era el concepto antiguo de productividad, que al final es justo lo que ha comentado Miquel. Y yo creo que los que nos metemos en productividad y nos obsesionamos y nos pegamos, como hemos estado hablando, ¿no? Pues aquí el que más y que menos lleva 10 años liado con esto, cuando llevamos un montón de años con esto, pues reflexionamos con mayor intensidad que lo hacen otras personas, y te das cuenta. Yo recuerdo un café, el último café que hicimos en Madrid, café y productividad presencial, y yo creo que alguien dijo, bueno, productividad realmente es buscar la felicidad, y todo el mundo estaba de acuerdo, completamente, sí, claro. Todo el mundo de acuerdo. Entonces, y cuando evalúas qué es felicidad, te das cuenta que felicidad, yo creo que ahora con coronavirus también nos hemos dado cuenta, felicidad que es tiempo con la familia, tiempo con las personas importantes, darle un abrazo a tu amigo, tomarte una cerveza al sol, y no es tener un Mercedes, porque el Mercedes ahora mismo no te vale para un pimiento. Entonces, yo creo que la realidad nos ha pegado ahí un baño bueno, iba a decir de realidad otra vez, pues nos ha pegado un baño frío, una ducha fría, y quizá la clave está en el concepto que teníamos de qué es productividad, qué es éxito, como dice Miquel. Es que además se lo hemos comprado a los americanos, ¿eh? Porque yo creo que los latinos no somos tan así, ¿eh? Ahí, partiendo, digamos, de la esencia de la parte humana, tenemos nosotros mismos como seres individuales, y después tenemos el entorno social, digamos, ¿no? La parte de ambición que comentaba Miquel, por eso lo veo tan determinante, lo que hace es comerse literalmente la parte social y comerse literalmente parte de nuestra vida, Entonces, la productividad digamos,
el coronavirus parte de un mantra que es parar y pensar, ¿no? Es como recolocarse. Yo le digo aquí una expresión, una paja mental que tengo, pero que creo en serio, a muerte en ello. Creo a muerte. Sí. Y es, las cosas siempre pasan por algo. Para mí, vamos, es un mantra que pudiese, o sea, lo podría tatuar, ¿no? Pero esto va a hacer que recalibremos muchísimas más cosas. Lo que decías tú, Joaquín, es decir, ahora mismo nos estamos dando cuenta, joder, que hay gente que está sin trabajo, sin cobrar, que está en paro y es feliz. Y es feliz, ojo, porque yo lo vivo, es decir, lo sé porque tengo amigos que están sufriendo esto, pero están en un estado y dices tú, joder, si es que soy feliz. Y por otro lado, lo que va a recalibrar, digamos, es el nivel de creencias. O sea, tú tienes unas creencias que te posicionan esa ambición, que es lo que nos come, digamos, y esto lo que va a hacer, pero además a nivel mundial, va a ser recalibrar el nivel de creencias que tenemos. Segurísimo. Pues Las prioridades cambian. sí, muy de acuerdo. No, muy de acuerdo con todo lo que decís, ¿no? De ese cambio, ¿no? Que comentaba Miquel al principio, que ha introducido, ¿no? De la ambición, ¿no? Yo creo que también hay dos palabras clave que es competencia o cooperación, ¿no? Y creo que hemos vivido mucho en la competencia. A veces nos hemos unido para competir contra otro, pero quizás ahora nos hemos dado cuenta que no hay, o sea, el único enemigo común que hay ahora es el coronavirus y no el otro, ¿no? Y cuando el enemigo es común, es ajeno, en este caso, al ser humano, es el único momento en el cual toda la humanidad se puede unir y puede cooperar. Y creo que la productividad nos puede ayudar a cooperar. Creo que ese es el sentido que va a recobrar ahora la productividad, ayudarnos a cooperar, a trabajar en red, ¿no? Zoom, por ejemplo, pues estamos ahora trabajando en red, creando ideas, generando ideas, y creo que ese es el sentido que le debemos dar. Lo mismo en las organizaciones. Se habla mucho ahora también de las startups, hay un montón de startups, pero las startups que funcionan son las que cooperan entre ellos, porque las que compiten demasiado acaban desgastándose, ¿no? Ya no sirve el hecho de, tú no puedes estar trabajando 14 horas y estar bien. Y muchas startups en un principio han empezado con eso y acaban mal, la mayoría acaban mal. ¿De qué sirve que haya tantas startups si solo sobreviven el 5%? ¿No sería mejor que hubiese menos startups, pero más personas conectadas, que todo el mundo fuera una startup que trabaja conjuntamente? Y quizás hemos necesitado este coronavirus para darnos cuenta de eso, ¿no? Que en la cooperación está la real productividad. Pero para eso creo que tenemos que trabajar todos una cosa que me gustaría ahora lanzar esta pregunta, y es cómo podemos ser productivos en la comunicación, porque creo que es la clave. Es decir, tenemos muchos problemas de comunicación, ¿no? Entonces, os dejo ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ser productivos trabajando la comunicación con las personas? Yo creo que hay, a ver, hablas de colaboración, de comunicación, pero yo creo que hay otra palabra que está también por ahí en el aire, ¿no? Y quizá a mí me parece que define mejor o me gustaría pensar que define mejor lo que está ocurriendo. Yo creo que hay una ola de altruismo, una ola de donde nos hemos redefinido la función objetivo, hemos redefinido nuestro objetivo de la ambición o el winner, el ganar, el conseguir ser mejor que el vecino o ganar más pasta, que es lo que nos incita el sistema capitalista, y que ahora mismo lo que está primando no es eso, lo que está primando es ayudar a que esto se solucione. Es decir, hay un fin real, hay un objetivo real, no es un objetivo económico, no es perseguir el dorado de la felicidad por el dinero, que está más que demostrado. Hay cientos de estudios que refutan que haya ningún tipo de correlación entre sueldo y felicidad, dinero y felicidad, bienes materiales y felicidad. Es decir, siempre dicen que no hay ningún tipo de correlación, ¿no? Entonces, el altruismo, que cuando hay altruismo en las acciones de las personas, la colaboración y la comunicación yo creo que fluye sin ningún tipo de problema, porque si a mí me llama un tío que me cae fatal, pero me dice, Joaquín, necesitamos ayuda para hacer un respirador, y yo hago el pino, me da igual que me caiga mal, y la comunicación ya se produce. Cuando el fin que hay detrás de lo que hacemos es positivo,
yo creo que eso libera muchísimos escollos, ¿vale? Ujú. Y ahora, si queréis, yo meto aquí un par de variables más para poner esto más, así, Dale, más en dale. movimiento, ¿no? Entonces, a Adelante, ver, Joaquín, dale. hay estudios psicológicos, el sistema capitalista que tenemos fomenta el objetivo a corto plazo, es decir, cuando lo que se maneja es simplemente el precio de la acción, no se puede invertir en el largo plazo y no se puede ser altruista. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a invertir en no contaminar y la competencia no está invirtiendo, esa inversión en dinero hace que mi acción caiga y pierdo competitividad y estoy fuera. Con lo cual, el sistema actual es muy cortoplacista y muy egoísta, es competitivo, es de suma cero. Si yo gano, el otro pierde, pero es que si yo pierdo posición, mi competencia gana. Y eso al final cae así hacia abajo, ¿no? Hasta el último mono que hay dentro de una empresa y que está trabajando. Nos guiamos por el hombre es lobo para el hombre. Y eso, bueno, pues esa base, digamos, del sistema actual, no hay estudios psicológicos, no hay estudios empíricos que demuestren que el hombre es malo para el hombre, pero sí hay estudios que demuestran que las personas tenemos comportamientos altruistas puros, de Batson, recientes además, de 2011, de 2012. Y lo que viene a demostrar es que nos comportamos de manera altruista, ayudando a otras personas simplemente sin ningún tipo de objetivo detrás. Entonces, yo creo que lo que está poniendo de manifiesto coronavirus es que cuando hay un objetivo por detrás y lo que lidera la forma de actuar es el altruismo, es decir, es una necesidad de ayuda, de aportación de valor, de inversión en el largo plazo, de tener unos objetivos que no sean puramente de ambición, como decía Miquel, las cosas fluyen mucho más fácil. Entonces, yo no sé si el problema es que no nos sabemos comunicar o el problema es en los objetivos y en las cosas que queremos conseguir. No sé si el problema está en el sistema, en el entorno, en el contexto o en nosotros. Yo creo que el sistema yo creo que está en el sistema. Yo creo que además hay muchas pruebas de esto. Hay gente en Harvard, por ejemplo, hablando desde hace bastante tiempo, está hablando de investigadores de reconocido prestigio, de que el modelo capitalista, donde el objetivo, y hablo productividad, ¿vale? Al final la productividad es la definición con la que nos movemos, la productividad es el precio de la acción. Pues hay modelos que lo que dicen es que tiene que ser el precio más el valor, el impacto real de eso. Si nosotros empezáramos a pensar en, oye, si yo voy a hacer esto, estoy fastidiando al otro, estoy impactando en el medio ambiente, estoy sumando en el ecosistema en general, cuando eso empieza a ser el modus operandi que tenemos, las cosas funcionan mucho mejor. Y ahora aquí ya podemos discutir si las personas somos así o no lo somos, si podemos poner ese modelo en marcha o no. Yo creo firmemente en que que nos hemos dado cuenta con esto de coronavirus, que la realidad es esa, que lo importante es eso y que es viable y que lo tenemos que impulsar. No nos vamos a convertir en una comuna hippie, pero yo creo que hay que impulsar ese reajuste y hacer que nos acerquemos lo máximo posible. Perfecto, Joaquín. No, ¿Cómo lo aquí están ves? muchas ideas, ¿eh? Muchas ideas aquí, ¿eh? Está a punto de Pues yo explotar la cabeza, no Joaquín. Me está a punto de explotar la yo me cabeza. perdí, ¿eh? A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Es decir, obviamente al final las personas, a nivel de cómo nacen y cómo son y cómo se desarrollan, casi todo lo podemos cambiar, ¿no? Yo creo que al final la gran mayoría de cosas, afortunadamente, las podemos cambiar. Ahora nos podríamos centrar en el sistema, pero es complejo. Estoy de acuerdo contigo, Joaquín, que seguramente, obviamente, nos empuja a hacer ciertas cosas que ni siquiera nos habíamos planteado nunca, ¿no? Pero ahora vamos a hablar e intentaremos poner cosas que sí podríamos, ¿no? Es decir, sí podríamos modificar en cierta manera. Para mí hay un tema complejo que es el tema de cómo medimos nosotros la productividad, ¿no? Es decir, antes lo decías muy bien, el tema del tipo de objetivos. Al final, casi todas las empresas o incluso las propias personas se basan mucho en, ¿vale?, el número de veces que he conseguido hacer una sentadilla, número de veces que he conseguido, por ejemplo, hacer repeticiones en el gimnasio, número de veces que he conseguido 5 clientes al mes. Estamos muy pendientes de este tipo de números tan técnicos que al final lo que generan es como, vale, voy a conseguir más números, más cosas. La pregunta sería, ¿por qué en general las empresas y las personas como particulares no medimos las cosas más humanas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la tasa de conflictos que ha habido en la empresa, ¿no? Es decir, ¿cuántos conflictos ha habido este mes? Que los conflictos, como siempre, son neutros. Al final la idea es cómo puedes gestionarlos. Pero es como que los indicadores humanos de los objetivos, brillan por su ausencia. Las personas en general tendemos a medir cosas muy duras, ¿no? Es decir, cosas tan relacionadas como, pues eso, número de ventas, número de ingresos, que está bien, ¿eh? Y obviamente hay que hacerlo también. Pero claro,
nos interese, si queremos hacer la productividad más humanista y conectar más con nosotros, también ver qué está pasando por dentro, ¿no? Y al final, sí es verdad que es una función de recursos humanos, que cada vez se está aplicando más y que hay más tendencia, pero en general hay una disociación entre lo que sería la parte de las personas y la parte de estrategia, ¿no? A lo mejor faltan más humanistas en la parte de los C-levels, ¿no? Los directores ejecutivos, etcétera, seguramente. Pero creo que estaría muy bien que nosotros mismos, los que estamos aquí, cuando hiciéramos nuestros objetivos, que pensáramos también, además de aquellos indicadores más económicos, más duros, que también pensáramos en aquellos indicadores más humanos que, como mínimo, nos obligan a tener un poco más de cuidado sobre lo que hacemos a nivel más personal. Y justamente con esa reflexión también quería añadir que sí, hablamos mucho de humanidad, hablamos mucho de cómo ser humano, pero la pregunta sería, para nosotros, ¿qué significa ser productividad humana? Es decir, ¿qué significa aplicar la humanidad o humanizar la productividad? A lo mejor todos tendríamos que definirlo para saber qué es lo que vamos a medir, ¿no? Porque al final, lo bueno es que lo otro está muy claro. Si quieres ganar 1.000 euros al mes, está clarísimo. Si quieres conseguir 5 clientes al mes, está muy claro. Pero si yo quiero ser mejor persona, ¿esto cómo lo mido, no? Entonces yo creo que al final es como reflexión también del tipo de indicadores, el tipo de objetivos que estamos intentando alcanzar, ¿no? Sí, al final hay que salir del precio, como decía, y aportar, sumar el valor de impacto en la sociedad. Claro, el tema es que ahí habría que tendríamos que tener un consenso. Eso es lo complicado. En cuanto a productividad humana, hice aquí anotaciones, comunicación, altruismo, una pregunta que comentó también José Luis relacionada con el altruismo, cómo medimos la productividad. Estoy completamente de acuerdo en que el cortoplacismo, en cuanto a resultados, nos hacen medir valores, digamos, que son más numéricos que emocionales o humanos, digamos, ¿no? Está claro. Pero en cuanto a productividad humana, ¿cómo lo definimos? Bien, partiendo, digamos, de la persona, yo no entiendo la productividad si no está centrada en una persona, tanto a nivel productividad, vamos a llamarle productividad personal, como productividad de equipo. Es decir, hoy en día, como persona, los objetivos que yo cuando trabajamos con personas, creo que está en exprimir el talento, ¿no? El preparar el cerebro para que rinda mejor y que escoja mejor sus objetivos, digamos, ¿no? Y a nivel de equipo, exactamente lo mismo. Es decir, esa comunicación que comentabas tú, David, o sea, ¿cómo vamos a comunicar a partir de ahora? Si es que es sorprendente cuando te dicen, llevas temas de comunicación, pero te refieres al tema de Skype, Zoom, chat. No, me refiero a la comunicación centrada en las personas, ¿no? O sea, tan de moda que está el Agile hoy en día, que además creo muchísimo en él, los equipos autoorganizados, en la comunicación y todo, creo en él, pero señores, es decir, esto lo hacíamos en el Paleolítico, joder. O sea, el sentarnos, el debatir, esto lo hacíamos en el Paleolítico ya, y sin saber hablar. En esa comunicación, en esa humanidad, es en la que yo creo y en la que vamos seguro a pivotar segurísimo. O sea, lo que es la cascada, digamos, del mando intermedio y de las personas ejecutoras, eso va a caer. Va a caer porque el propio paradigma nos va a ayudar a pivotar a esa colaboración, a esa comunicación. En lugar de, señores, tenemos un problema, quiero que cada uno piense una solución. No. Vamos a sentarnos, tenemos un problema, vamos a sentarnos, vamos a visualizar entre todo ese problema, vamos a hablar y saldrá el problema. Saldrá la solución, pero mejor dicho, al problema. Esa comunicación... Sí, termina, José María. Me han lanzado dos preguntas o tres. Ya no me acuerdo. Esa comunicación, digamos, centrada en la persona, es un poco el resumen, digamos, de esa productividad humanizada. Centrada tanto en la persona como en el equipo, pero con la persona en el centro de todo. No sé qué dije ahora porque me cortaste. Sí. ¿No pensáis que el tema de no comunicarnos y el tema de tener objetivos tan numéricos es un efecto colateral del ritmo, del correr? O sea, porque estos conceptos, por ejemplo, en el estudio que hemos hecho nosotros, la gente cuando le preguntas tiene claro que lo importante es tiempo con la familia, ejercicio, hobbies, es decir, la parte esa, digamos, de personal, la gente tiene claro qué es lo que más impacta en productividad y qué es lo más sensato a hacer. Y yo creo que una de las principales conclusiones ahora con esto de coronavirus es la importancia que tiene eso, ¿no?
yo creo que muchos incluso nos estamos notando más productivos. ¿No pensáis que el problema de objetivos hipertangibles para que sea rápido, comunicarlo rápido y tenerlo claro, y la falta de comunicación es la prisa? Es el correr, 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 correr y no llegar a parar en ningún momento a debatir como estamos ahora. Llevamos 2 debates en 2 semanas. Es que yo estoy haciendo debates todas las tardes, a las 4 de la tarde, sobre el tema de coronavirus. Ayer estuvimos hablando sobre cómo ayudar a los restaurantes pequeños a salir adelante. Estamos 7 personas que ni siquiera éramos hiperexpertos en el tema y sacamos unas conclusiones sorprendentes, en serio. Y es que eso, en una empresa, tú vas con esa técnica, dices, mira, no, que tenéis que hablar 1 hora y media sin pensar demasiado, simplemente hablar y extraer unas conclusiones. Y le estás dando una técnica de creatividad espectacular. Es que yo creo que el problema de comunicación y de olvidar el valor de los objetivos, yo no sé si es un efecto colateral de la prisa, de no pararse a pensar. No sé cómo lo veis. Totalmente, o sea, pero completamente de acuerdo. Tenía aquí unas anotaciones, perdona que me vengo súper arriba y me pone muy cachondo esto, pero esa técnica que tú acabas de decir es que es tal cual, es decir, es poco planteable de manera, no sé, libre, digamos, el juntar a una serie de personas en una reunión que hago aquí. O sea, el solamente hablar, solamente comunicar, surgen un montón de cosas. Y ahí es a donde voy, con la parte de humanidad también, ¿no? Que son estos pequeños apuntes en cuanto a motivación de las personas, en cuanto al locus de control de las personas. Cuando las personas empiezas a confiar en ellas, empiezan a empoderarse, a partir de ahí es cuando sale toda su máxima lucidez. Y eso es una cuestión única y exclusivamente de comunicación de autoorganización, digamos, ante un problema, digamos. O sea, que confíen en ti. Pero una simple tertulia, José María, es que al final es una simple tertulia. Nada más. Es que una de las ideas que teníamos con el café es reactivar esas tertulias que ha habido en otros momentos de la historia, de la tertulia, simplemente por entender qué está pasando y ver qué podemos hacer. Y es que es alucinante. Yo una cosa así hace 2 meses es que era implanteable. Entonces nos cogen, nos paran 2 días y el simple hecho está parado, pensar un poquito y empezar a hablar unos con otros sin prisa, empiezan a ocurrir cosas. Yo creo que esto es un efecto colateral de la prisa. Lo que no sé cómo lo ven los demás y si esto viene para quedarse o incluso qué podemos hacer para impulsarlo. Yo, al final, la disertación esa que he hecho al principio es porque hemos creado un grupo para intentar organizar a la gente e impulsar el cambio que se quede. O sea, que esto que nos estamos dando cuenta de que podemos funcionar de otra forma y de que podemos funcionar con teletrabajo y más respetuoso con el medio ambiente, menos rápido. Yo creo que este modelo es más productivo que el anterior y hay que impulsarlo. Sí, está claro que hay que comunicar de otra manera, pero si no tenemos tiempo, ¿no? Que es lo que comentan los compañeros Más con prisa. Claro, yo creo que el problema, más que el tiempo o que falta tiempo, es la consciencia, ¿no? Es la consciencia de realmente lo importante que es dedicar ese tiempo a las personas, dedicar ese tiempo a lo que decíais ahora, debatir. Y el problema es que cuando digo que no somos conscientes me refiero a nivel profundo, ¿no? Es decir, tú ya sabes que está muy bien hablar con las personas, sabes que está muy bien crear grupos de debate, sabes que está muy bien cooperar, que es mejor detenerte 5 minutos para preguntarle qué le pasa a tu compañero porque así se sentirá escuchado y va a rendir más, que es importante que si tú tienes un empleado que le reconozcas su trabajo, esos 5 minutos para reconocerle el trabajo en público lo va a hacer mucho más productivo. Tú eres consciente, pero es como a nivel superficial, no a nivel profundo. ¿Por qué? Porque si fueras consciente a nivel profundo de lo importante que es eso, lo harías. Y no lo haces. ¿Y sabes por qué no lo haces? Porque a veces necesitas un coronavirus que te ponga la realidad en la cara de tal manera que lo haces o te vas fuera, ¿no? Es lo que se conoce como un incidente crítico. Es decir, es una situación que o te pone entre la espada y la pared o no vas a cambiar. ¿Cuántas personas, cuántos directivos han cambiado después de que se le ha muerto una persona querida, que ha tenido un accidente? Es decir, la gente muchas veces cambia con incidentes críticos. Y qué mejor que el coronavirus para darnos cuenta de que o cambiamos todos ya
o esto acaba con nosotros, ¿no? Y lo que no acabe el coronavirus lo acabará pues la crisis económica que vendrá después y todo lo demás. Entonces, al final, la cooperación ya no será un lujo o una virtud, sino una obligación, una supervivencia, una manera de sobrevivir. Y hasta que no veamos esto, pues seguiremos igual. Sí, aquí hay un debate también y se ha comentado antes, ¿no? El tema de la velocidad. ¿Realmente la velocidad es tan impactante como dicen? ¿Es la palanca de cambio que necesitamos o es una cosa ya bastante obsoleta, ¿no? Es verdad que se habla mucho de la lentitud, ¿no? El tema de Cal Honoré con el tema de slow. Yo creo que hay que pensar un poco si la velocidad realmente es productividad o simplemente es un tema de soy un pollo sin cabeza, quiero llegar a mi objetivo y me da igual lo que tenga que romper para conseguir eso, ¿no? Entonces, plantearse eso para mí cambia radicalmente también la forma en la cual gestionamos, ¿no? Y lo que decías antes, Joaquín, es muy interesante y es que en general las empresas, cuando hablamos de conversaciones productivas, hemos llegado a un momento en el cual pues, bueno, tenemos ya una especie de plantilla, enviamos el mensaje y así como súper productivo, súper rápido, hace que ni siquiera hablemos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué tenemos tantas conversaciones instrumentales? Yo te digo esto simplemente para quedarme bien porque sé que ya he cumplido, he compartido mi comentario, yo sé que ya he trabajado suficiente, pero ni siquiera has dedicado un momento a hacer una conversación en el cual no hable uno y hable el otro, sino que habléis los dos, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos todos, ¿eh? Ya sea en casa, con la pareja, con los amigos, en el trabajo, en todos los sitios. Las preguntas al final son muy sencillas. La gente dice las cosas, lo otro dice mi experiencia, a mí me duele esto, a ti te duele lo otro, pero difícilmente preguntas sobre el estado del otro, ¿no? Entonces yo creo que la productividad también es esto, es decir, que cuando alguien te explica algo que tiene relación con el trabajo o cualquier otra cosa, a lo mejor deberíamos preguntarle un poquito más sobre ello y no poner un ejemplo tuyo personal. Mira, es que me parece muy bien que ahora mismo tengas problemas con la productividad y el software de Trello que has utilizado, que es fantástico, me parece muy bien. Pero yo utilizo Asana y Asana lo peta. Para mí es lo mejor que hay porque es el mejor programa de productividad. Entonces, esto no es productividad, esto no es una conversación puramente instrumental y un poco una lucha de gallos, ¿no? Pelea de gallos en este caso. Bueno, yo creo que, a ver, el tema de este tipo de dinámica que tenemos de funcionamiento, ¿pensáis que, porque esto yo creo que muchos de nosotros estamos viendo que en esta nueva situación, pues que toman más importancia cosas que antes no tomaban importancia. Es decir, que ese ritmo de trabajo que había antes, ese objetivo cuantitativo y ese correr y esas reuniones de vamos a resolver ya y la gente no pararse ni siquiera o sea, estar en una reunión o mantener una conversación pensando en a ver si termino ya, que tengo la siguiente. Corre, corre, que tengo solo una hora y en 40 minutos tengo que resolver. Y si me sale el ego y además en mi tarjeta pone que mi ego está refrendado por un título, lo saco con intensidad y resuelvo. Entonces, ¿pensáis que la gente va a seguir? Es decir, que ya esto de coronavirus ha humanizado la productividad y la gente va a volver a lo que estaba antes, o la gente se va a resistir y no va a querer volver a trabajar del mismo modo. Y ahí, no sé si habéis leído el artículo este del gaslighting, que lo que es muy, muy potente ese artículo. Yo os aconsejo que el que no lo haya leído, que lo busque. Lo que viene a decir es que todo el sistema ¿Cómo es? capitalista, gaslighting, Ponlo lo por busco el ahora y chat lo cuando intento puedas. compartir por el Zoom. Sí, sí, sí. Lo que viene a decir es que todo el sistema capitalista, como se ha reseteado ahora mismo y está frenado por completo, son 3.000 millones de personas las que están en confinamiento, ¿eh? Se va a frenar por completo y en el momento en que haya el más mínimo atisbo de reactivar, dice que nos van a hacer un lavado de cerebro con la mayor campaña de marketing del mundo diciendo la normalidad ha vuelto y nosotros vamos a querer que vuelva a la normalidad para que volvamos exactamente a las mismas dinámicas anteriores. Entonces, ¿pensáis que la gente va a soltar el teletrabajo? Porque había una resistencia tremenda al teletrabajo, a la digitalización y a estas cosas. Y a mí me da la impresión de que la gente no va a soltar el teletrabajo y no va a soltar. Hemos hecho una mejora ahí, ¿no? De conciliación, de ver lo importante. Y yo quiero pensar que no vamos a querer soltarlo. Pero también hay otra teoría de, bueno, la gente va a querer volver a la zona de confort ipso facto y van a volver a lo mismo de antes. Claro. No sé cómo lo veis. Te voy a responder con una pregunta. Es decir, cogiendo, Miquel, la velocidad, ¿vale? Y la pregunta de Joaquín, si vamos a volver. La pregunta que os hago es si realmente va a haber un cambio de paradigma y el Yo teletrabajo digo que sí. o el trabajo a distancia se establece. ¿Creéis que volvemos a la velocidad
o volvemos o retomamos el parar y pensar? Qué buena pregunta. Yo tengo muchas dudas, no sé, no tengo ni idea, evidentemente, porque esto sí que ya es ser un poco pitoniso. Para mis fuster No, no lo no, pero sé, me ¿eh? refiero a No, lo nivel... digo por mí, lo digo por mí. Ah, No, no lo digo tanto por ti, no, me refiero a mí, que no lo sé, no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Sí que es verdad que no, si yo esto tampoco, joder. ha sido la semilla para que algunos vean que el teletrabajo existe, ¿no? Y eso ya es mucho, porque yo creo que hasta ahora había gente que lo había escuchado, ¿no? Me han dicho que esto Ni está lo muy bien contemplaba, ni lo contemplaba. y lo Es contemplaba, cierto. ¿no? Creo que hay un factor clave que es la experiencia que tengas, ¿no? Es decir, hay gente que ahora mismo lo pasará muy bien, será fantástico, una experiencia, ustedes que ha sido lo mejor, lo más productivo de la vida. En cambio, hay otros que ahora mismo estarán maldiciendo a todo el mundo y que tendrán una muy mala experiencia, por lo que sea, ¿eh? Porque por su propia actividad, porque hay cosas que les cuestan, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay que tener en cuenta un poco la experiencia de cada persona. Si es buena, hombre, pues adelante, yo lo voy a plantear a la empresa y lo voy a seguir haciendo. ¿Que no es tan buena esta experiencia? Pues mira, ¿sabes qué? Al final lo que voy a hacer es que prefiero no repetir. Y después también dependerá mucho de cómo son los grandes líderes de las empresas. En algunas determinadas van a decir, no, 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 a mí esto de teletrabajo, a ver, está bien ahora porque no tenemos más remedio, pero a la primera de cambio os quiero aquí, ¿no? Que habrá una resistencia, seguramente. Que se perderá talento porque hay gente que querrá ir a un sitio donde sí se pueda teletrabajar, seguro. Pero obviamente, a ver, está claro que esto es un acelerador. Pero el acelerador, como siempre, bueno, puede ser que hay gente que se empotre contra el muro y otros que realmente sí queden el paso. Entonces estoy con Joaquín de que sí, puede ser un gran cambio, pero a la vez también tengo mis reservas de que habrá personas que les costará la vida y habrá empresas que también, y ahí costará. Es decir, puede haber un porcentaje de gente que sí que dé el salto y creo que van a cambiar ciertas cosas, pero habrá gente que le costará y obviamente al final hay que entender que todo el mundo tiene sus cambios y que no todo el mundo lo verá igual de claro. Pero creo que la experiencia será clave. Hay gente que lo ve muy bien, otros lo viven peor y también un poco el entorno que tengas en casa, ¿no? Hay gente que está trabajando bien porque está sola y porque no tiene nada, otros tienen más dificultades, gente que cuidar, etcétera, niños. Entonces dependerá bastante de la experiencia, ¿no? Pues sí. Yo, bueno, perdón, no sé quién ha hablado. Sí, no, que iba a decir que Adelante. no, estoy de acuerdo con lo que comenta Miquel. Al final, creo que hay una cosa muy, muy importante y es que cuando tú ves que el de al lado es más productivo que tú y el de al lado está teletrabajando, pues te lo empiezas a plantear. Entonces, creo que como va a venir una crisis económica muy potente, al final, si se dan cuenta que teletrabajando, por ejemplo, ahorran costes, pues lo van a implementar, porque va a ser un tema de supervivencia, ya no va a ser un tema de ser más productivo, no, sino va a ser de supervivencia. Cuando vean que las startups, las empresas nuevas que están petando el mercado, por decirlo así, todos trabajan en remoto, pues las viejas empresas o las empresas que trabajan desde el viejo paradigma del presencialismo, del calentar la silla de toda la vida, cuando vean que se quedan atrás, es que no tendrán más remedio. Entonces yo creo que tengo la sensación también de que además se va renovando, evidentemente. La edad de las personas que trabajan en las empresas, pues cada vez hay más millennials, por decirlo así, y por lo tanto los millennials tienen muy integrado el tema del teletrabajo, porque pues muchos, por ejemplo, en la universidad, pues ya algunos han estudiado a distancia, es decir, lo tienen ya más por la mano, pues todo eso va a ir avanzando y al final yo estoy convencidísimo de que el teletrabajo se va a implantar, porque además los millennials tenemos una cosa que es que ya no nos conformamos con cualquier cosa y priorizamos otras cosas, priorizamos la conciliación, priorizamos el poder disfrutar del ocio, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va a ser un cambio inevitable, pero no, yo tampoco soy pitonizo, así que no lo sé. Mira, como tú has lanzado la pregunta, contesto yo después y tú rematas, José María. Mira, yo no tengo bola de cristal, se me estropeó. De hecho, yo no es que no sea pitonizo, yo tenía una, pero se me estropeó. Entonces, lo que sí es que yo sí me atrevo a intentar hacer un vaticinio, como va a quedar grabado. Si acierto, pues si Hacemos queréis porra, hacemos ¿eh? alguna apuesta o algo así, ¿no? Hacemos La una cenita o porra. algo. Bueno, no, yo sí que quiero hacer un vaticinio porque creo que, bueno, pues apoyándome un poco en la tesis de Harari y las visiones futuristas de Harari, la tecnología puede ser para muy bueno o para muy malo, ¿no? La tecnología nuclear pues, la podemos usar para la bomba nuclear o la podemos usar para generar energía limpia. La tecnología está ahí. La tecnología va a suponer un avance. Esto de coronavirus ha catalizado la cuarta revolución industrial y el avance está siendo increíble, increíble. En inteligencia artificial va a haber una avalancha. Entonces,
Se está hablando intensamente de que en un periodo de guerras o en un periodo de sufrimiento intenso, el altruismo se levanta, como hemos estado hablando, y demás. Entonces, yo sí que quiero creer que los millennials sí van a impulsar ese cambio. Los millennials y la generación T y la generación Z, que son los que vienen ahora, no se van a conformar con este sistema. Ellos no han crecido con este sistema y con esta forma de ser productivos. Ellos son vienen ya con unas ideas más cercanas a lo que estamos hablando del humanismo, de la productividad, ¿eh? Y yo creo que el cambio que está sucediendo ahora va a ser tan intenso que, y ahí hago otro vaticinio, es que la caída que va a tener el sistema capitalista va a ser demasiado grande. Entonces ahí va a haber que hacer una reestructuración, va a hacer y está haciendo, ¿eh? O sea, es muchísimo más grande que la de 2008. Tened en cuenta, yo vuelvo a insistir, 3.000 millones de personas confinadas, en 3 días 16 millones de parados en Estados Unidos, 16 millones de parados en Estados Unidos en 3 días, ¿eh? El descuento que va a haber en el sistema va a ser espectacular, va a haber sectores que no van a volver a funcionar en muchos meses. Y esto no es una cosa de, ala, en junio salimos a la calle todo el mundo y Santas Pascuas, ¿eh? Las predicciones son de 10, 12 meses perfectamente. Entonces, con todos esos ingredientes, yo sí que quiero creer que se va a reestructurar el sistema y que la tecnología nos va a permitir montar un sistema bursátil y un sistema de gestión a nivel global en el que, gracias al Big Data, unamos el precio al valor, unamos el precio al impacto a nivel ecológico, el impacto a nivel social y el impacto a nivel individual de un producto. De forma que si ese impacto no es sensato, el precio baja, el indicador que tenemos baja. Y ese indicador que no sabemos ahora cómo definir, gracias al Big Data y a la inteligencia artificial sí se puede hacer. Y yo quiero creer en que vamos a usar la tecnología de manera positiva, de manera que esto vaya adelante. Ahí hay un debate extremo, pero esto es un vaticinio, esto no tenéis que estar de acuerdo, ni es una visión, y yo me quiero apoyar en esa visión y yo quiero trabajar con esa visión. Y es un poco la idea que yo quería poner sobre la mesa. Y estoy trabajando ya, ¿eh? Ya sabéis que tengo esto del grupo, como os he dicho, y ahí estamos trabajando, intentando impulsar que esas cosas ocurran. Ocurrirán o no ocurrirán, pero si conseguimos que 4 cambien, y nosotros que somos bueno, pues los que hablamos de productividad y la gente nos escucha, si mandamos este mensaje, que ese mundo es posible, lo mismo alguna gente se lo cree y se unen y conseguimos que haya cambio. Sí, es verdad, yo me lo creo intensamente, Sí. pero yo creo que tenemos que luchar porque vuelva esa productividad humanista, que ya los directores de recursos humanos no se permitan ver otra visión. O sea, la persona tiene que estar en primer plano y el impacto social y todo este tipo de cosas tienen que estar ahí en los equipos. Ya venimos hablándolo hace mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que es momento de impulsarlo, de empujarlo más fuerte. Vale, remato. Yo creo que es la semilla. Dale, yo creo que es la semilla. La semilla. La semilla, y no soy pitonizo, pero viene para quedarse. Viene para quedarse esto. Si esto solamente fuese un solo mes, 2 meses, no llegamos, mejor dicho, a una palabra que es vital para el cambio de paradigma, que es la integración. Integrar este modelo. Bien, una vez que lo tengamos integrado, que es paradójico, ¿eh? O sea, vamos a necesitar un montón de tecnología, pero a su vez vamos a humanizar muchísimo más. Y ahí es a donde voy. Joaquín, joder, los departamentos de recursos humanos, cuando saben que sus personas no están tocables, no están a toque, están en casas, están en sus casas, están conciliando, tienen que humanizar mucho, tienen que empatizar mucho. Voy a utilizar la palabra cariño, tienen que dar mucho más cariño. Y no solo eso, sino que vamos a pasar a una productividad de reflexión. Joder, os habrán pasado segurísimo, ostras, esto del trabajo, vamos, o sea, yo aquí mi jefe que me mande para casa me decía otro día, Josep María, que me mande para casa, lo voy a ver fatal. ¿Por qué? Está trabajando en casa y con los niños y con toda la movida, no solamente me dijo Josep, sino otras personas, ¿no? Y están saboreando la posibilidad de trabajar súper a gusto y siendo más, vamos a decir, productivos. Y si a eso le sumamos que vamos a poder reflexionar, parar y pensar, joder, más humano que eso no existe. Y sí, vamos, pitonizo,
viene para quedarse. No de un mes para otro ni para dentro de 2 meses, pero va a ser un cambio de semilla. Entre otras cosas porque a nivel globalización de esto solamente sale de una manera, que es a nivel cooperación. Solamente. Sí, No, muy bueno. yo estoy 100% de acuerdo. Claro, puede pasar muchas cosas. Es verdad que aquí a nosotros nos gusta, porque al final somos bastante early adopters, ¿no? Es verdad, nos gusta este tema y estamos ahí y empujamos a la gente, tenemos nuestros grupos, pero sí que es verdad que, claro, hay que ver un poco la perspectiva general. Cuando hablamos de millennials, yo pienso en los millennials, al final, en mi caso, pertenezco a millennials, ¿no? David, por ejemplo, también. Y conocemos a muchos millennials y vemos un poco lo que hacen. Y es verdad que obviamente hay una tendencia, ¿eh? Aquí nada que decir y que seguramente se aproxima a lo que estábamos comentando, pero todavía hay muchos millennials que lo que quieren es un poco recuperar las viejas glorias de sus padres, ¿no? Entonces aquí entramos en un debate que seguramente sería complejo, pero obviamente los cambios van a hacer que se acentúen ciertas cosas, ahí totalmente de acuerdo. Lo que sí quería comentar es que hablamos mucho de recursos humanos y su función de humanizar, pero el gran problema que tienen la mayoría de empresas es que todavía recursos humanos no está alineado estratégicamente con la empresa. Es decir, suele ser un departamento puramente técnico, que sí es verdad que intenta hacer 4 iniciativas, 4 lanzamientos, pero todavía les falta mucho para llegar, digamos, a la parte de organización y estrategia. Si no hay una unión entre recursos humanos y estrategia, será complicado. Es difícil ver un SEO, ¿no? ¿De acuerdo? Un SEO que sea, no sé, director de recursos humanos o que lo hubiera sido antes. En general suele ser el director técnico, el director de software, el de operaciones, pero es complicado que sea el de recursos humanos. Es verdad que hay algunas empresas que empieza a aparecer esta figura y totalmente de acuerdo. Incluso tenemos ahora el Chief Happiness Officer, ¿no? Que supuestamente es la persona que pues, gestiona la felicidad, etcétera. Algunas es más propaganda y otras realmente lo creen así. Entonces, bienvenidas sean, ¿eh? Por supuesto, aquí nada que decir. Entonces, yo creo que, como siempre, ¿eh? Habrá una curva de adopción que será muy distinta para unas personas y otras. Entonces, es complicado decir que, pues no, yo veo que todos los millennials se van a hacer pues, teletrabajadores. Lo que va a pasar es que veremos las ventajas en algunas empresas y habrá gente que querrá copiar. Si a este le va bien, yo también quiero ir como él. Claro, que esa Pero es la si clave. si tengo una mala experiencia al lado, pues tampoco lo querré, ¿no? Entonces, por eso decía, sobre todo, que es un poco complejo. Una cosa es que nosotros, nos encanta este mundo, y ya lo estamos viendo, ya es que lo queremos hacer así, ¿no? Y además está bien que lo compartamos para que la gente también se enganche. Pero entiendo que habrá gente que le va a costar más. Pero Y está ¿no bien, tenéis la idea es clientes ayudar, ¿eh? ¿no tenéis clientes que os estén pidiendo eso? Yo tengo ya varias empresas de IBEX 35 que me han pedido eso, ¿eh? Sí. Pero que me lo han pedido desde operaciones, no desde recursos humanos. Sí, Entonces, o sea, sí. yo lo digo como que creo, y yo creo que la palabra clave es el de adopter. No sé si conocéis la curva de adopción de tecnología. Un 2,5% son los locos iniciales, que probablemente seamos nosotros, ¿no? Después viene un 12,5% que son los innovadores, los early adopters. Entonces, lo que no podemos es tener en la cabeza unos números de si yo conozco 100 empresas, oiga, que de las 100 empresas solo 10 te van a echar cuenta. Pero es que esas son las que van a generar el cambio, porque esas 10 son las que infectan a las demás. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero hacer para ver qué pensáis. La segunda es que alguien tiene que ser ese 2%. Entonces, yo creo que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que infectar a los otros, por usar una metáfora alineada con la circunstancia actual, ¿no? El virus nos infecta a nosotros. Yo creo que la infección que nos ha hecho, si la queremos poner en positivo, es una infección de claridad mental, de prioridades más ordenadas, de sensatez, porque si en toda cosa mala siempre hay algo bueno, y yo creo que es lo que estamos viendo con esto. Yo creo que tenemos que empujar nosotros. No sé qué pensáis. No, esto lo seguiremos haciendo, sin duda. Otra cosa después es lo que decías tú, la adopción que haya por parte de otras personas. Siempre, esto pasa en todos los cambios. Hay unos instigadores, la idea es que esos instigadores tiren del carro y algunos que dicen, me gusta este ejemplo, quiero seguir como ellos, ¿no? Y otros se van a caer del carro y otros no lo van a ver. Pero creo que nuestra función es esta. Y con la productividad pasa lo mismo. Miquel, ¿y no notas que la gente porque en mi caso ha sido la gente de abajo la que ha pedido el tema? O sea, en el caso de todas las empresas con las que estamos haciendo, o ha habido gente que han dicho, oye, que, o sea, nosotros tenemos que hacer algo aquí ordenadamente y aquí el problema no es de cómo usar el Microsoft Teams. Porque al final la gente ha salido usando el Microsoft Teams así, no era tan difícil. No era tan difícil. O sea, coger expertise es otra historia, ¿no? Pero empezó a funcionar en 3 días. Pero que la gente lo que está pidiendo es otras cosas. La gente lo que está pidiendo es, pues, tengo problemas teletrabajando, quiero seguir conciliando, esto es un modelo sensato, no sé cómo gestionarme los horarios, pero al final la gente está viendo ventajas con esto y están pidiendo ayuda para hacerlo bien.
Entonces yo creo que quizás ni siquiera quizás no tenemos que centrarnos simplemente en arriba, sino no veis que el cambio pueda venir desde abajo también, que la gente diga, yo no quiero volver a trabajar de otra forma. Es que yo conozco gerentes de empresas que son pymes. A lo mejor un IBEX 35 no puede coger y decir, bueno, pues a trabajar todo un poco. Pero este señor que tiene 30 personas trabajando, yo os garantizo que con los mensajes que manda de yo estoy más cómodo, se me están ocurriendo cosas que antes no se me ocurrían, estoy con mis hijos, estoy haciendo deporte todos los días que antes era imposible, estoy disfrutando de mi casa que no me había dado cuenta del pedazo de casa que tengo y las cosas que cuenta, claro, de su jardín, de que le dé el sol, de escuchar los pájaros. Ese tío no va a volver y sabe las ventajas que tiene desde el punto de vista de productividad, porque esto nosotros lo sabemos hace un montón de años. Nosotros tenemos claro que cuando una persona está equilibrada, descansa y hace estas cosas, es más productiva. Pero es que la gente lo está viendo en primera línea. Yo creo que son las mismas personas de abajo los que vamos a impulsar el cambio. O sea, que la humanización de la productividad, ¿no pensáis que está pasando ya? Yo creo, a ver, ¿llevamos cuánto tiempo? Nada. 2 meses, ¿no? Joder, yo es que me cuesta, no sé si os pasa a vosotros, pero le pregunto a mi mujer, 12 veces al día, ¿qué día es hoy? Es que pierdo, tío. Hay una fase que es, hay 2 fases. Tienes que aprender a gestionar fechas, José María, yo lo siento, pero si es que no uso el calendario, tío. Hay algo que quería comentar que me llama mucho la atención y que me anima, digamos, a decantarme porque esto se va a quedar, ¿no? Y es, primera semana, primeras 15 días de confinamiento, de teletrabajo y tal, las empresas, un ordenador, Teams o Zooms y arreando, ya está todo Dios trabajando, o teletrabajando, perdón. Coño, pasa una semana, pasan 2, pasan 3, y es que es tal cual lo que tú dices, Joaquín. Te piden ayuda. Dices, sí, bien, cada uno, o sea, necesito una manera de hacer, un know-how para poder comunicar, para poder colaborar. ¿Cómo hago las reuniones ahora? Si es que ya no puedo hacer las presenciales. Que me echo 3 horas en una mañana una reunión en Zoom. Es decir, hay necesidad. Por eso ahora mismo confío en que esto está para quedarse. Se está empezando a integrar. Y esas 2 fases en estos 2 meses, 2 meses sí que llevamos un mes de confinamiento. Hostia, tío, es que me pierdo. Esas 2 fases, es que aparte se nota a la hora de cuando te llaman las empresas. Yo no sé vosotros, pero yo los primeros 15 días, o sea, me comía los mocos. Literalmente. Hasta que entraban emails. Y empresas con las que has trabajado te llaman para pedirte ayuda. Claro que sí. Totalmente. Claro. Una cosa, chicos, estaba pensando que, tenemos algunos comentarios que han ido publicando la gente. ¿Os parece bien que...? Sí, perfecto. Los comentemos. Mira, por ejemplo, José Luis, que está súper activo, está ahí en todas partes, contestando, tomando notas, súper bien. Nos dice, esto volviendo al principio, nos decía, pero el tema del altruismo que decíais, ¿no pensáis que es temporal, que es una cosa que está pasando ahora mismo? ¿O es una cosa que después cuando retomemos la llamada o la mal llamada normalidad, después se va a difuminar, ¿no? Entonces, ¿qué diríais? Por ejemplo, David, ¿no? Que podías comentarle cuál es tu opinión al respecto. Hombre, yo creo que evidentemente ahora hay una era de altruismo. Es verdad que esto seguramente cuando la situación no sea tan grave, pues ya no va a ser lo mismo. O sea, yo creo que sí que va a bajar ese nivel de altruismo. Pero creo que finalmente ese altruismo se va a convertir en una supervivencia. Entonces la gente tendrá que cooperar para sobrevivir. Y el fondo al final es el mismo. Es decir, es el ser consciente de que o cooperamos o nos ayudamos o nos vamos al palco o estamos liquidados o tendremos problemas realmente, no vamos a sobrevivir. Y como empresas y evidentemente como sociedad. Porque ya te digo, es que esto ahora es el coronavirus, pero mañana será la crisis económica y pasado mañana será, pues, no sé qué otras cosas, ¿no? El cambio climático, por ejemplo. Entonces, o nos preparamos para cooperar de verdad y centrarnos en lo importante, o va a ser difícil seguir, ¿no? Entonces yo lo veo así, yo veo que la gente va a cooperar para ayudarse con un buen fondo, ¿no? Digo, ojo, David, que has dicho mucho esto de la crisis económica varias veces, ¿eh? No sé si... Los números están ahí. Ya está preparado, ¿no? Yo creo también que el altruismo se queda por como ejemplo, en la crisis de
cuando la crisis de la guerra de Vietnam en Estados Unidos surgió el movimiento hippie y en aquel momento estábamos en una época imperialista, donde los países era interesante que conquistaran territorios para crecer económicamente. Y a raíz de la crisis generada por la guerra de Vietnam, el movimiento hippie hizo esa idea de altruismo y tal, al final se quedó como dentro de los gobiernos era impensable seguir con el imperialismo. Yo creo que esto al final deja un pozo. No es que sigamos siendo altruistas, pero va a cambiar un poco las normas generales, las normas culturales, y yo creo que sí que va a haber un reajuste. Estoy de acuerdo. Yo creo que ha habido una eclosión de creatividad en el altruismo, ¿no? Es decir, tenemos tantas fórmulas para hacerlo que lo que hará es que ahora, cuando tengamos que tener un problema común y que podamos solucionarlo, como tendremos tantas ideas y tantas pistas que hemos visto durante estos días, Exacto. es como que será más fácil, ¿no? Es verdad. Mira, más cositas, que nos dice José Luis. Dice, para comunicar tanto emisor como receptor, totalmente de acuerdo, tiene que tener tiempo. Exacto. Y hay que tener ganas de dedicarle tiempo y lo que decíamos antes. ¿Conversaciones instrumentales? Sí, claro. Hay momentos que sí. Pero si todas son instrumentales, nunca vas a llegar a conectar con esa persona, ¿no? Más cositas, dice José Luis también, ¿no? En esa comunicación tiene que haber quizá un líder que aglutine las ideas y que anime que fluya la comunicación. No sé qué opináis, pero al final es verdad que, sobre todo en teletrabajo y en remoto, el hecho de que no haya nadie que gestione la comunicación y que sean los grupos que se autogestionen es complejo, ¿no? Está bien que haya alguien que más o menos ponga un poco de orden a nivel tanto de tareas, de comunicación, porque esto ayuda bastante, ¿no? Yo creo que en momentos de cambio es muy importante que esos líderes surjan y que se generen esos debates, porque está claro que en la época de cambio va a ser espectacular y que ese debate y esa tertulia y esa interacción entre personas es lo que tú decías hace un momento, Miquel, la creatividad esa es imprescindible ahora. Y yo creo que eso debería ser una técnica de productividad que deberíamos de empezar a fomentar intensamente, porque quizás sea bastante importante. Mira, Yolanda nos comentaba que no estamos conscientes de todo lo que nos puede reportar comunicarnos entre todos, ¿no? Es un poco lo que decíamos, la idea esta, ¿no? ¿No querías añadir algo, José María? No sé si habías dicho... Es que no, yo no os oigo muy bien, disculpa. Sí, perfecto. Sí. Sí, se te escucha bien. Prueba los auriculares. Ahora viene la mejor frase de José Luis, que éramos felices y no lo sabíamos. Esto es una muy buena reflexión, ¿eh? Yo creo que podíamos terminar aquí, casi, te diría. Mira, Yolanda, que ya no la tenemos aquí, nos dice, y también creo que va a iniciar una nueva etapa y una forma de trabajar y se van a contemplar muchos cambios, entiendo, y en muchos casos se va a implantar el teletrabajo, ¿no? Es verdad que falta este empuje, ¿no? José Luis nos decía esto, que depende de los sectores, obviamente cambia. A ver, ¿qué más nos dice? José Luis, que entiendo que trabaja en un hospital, nos dice que no tenemos recursos humanos como lo entendéis vosotros. Es un departamento más administrativo, un poco el clásico de personal, ¿no? El tema de bajas, altas, todo este tema. Exacto. Nuestra única infección ahora es el coronavirus. Totalmente de acuerdo. Evidentemente, claro, aquí hablamos de algo crítico, ¿no? En este caso, es decir, hay que solucionar algo, ahí está quemándose el edificio y cuando se quema algo, obviamente hay que apagarlo, ¿no? Es como lo veis, chicos, pero obviamente esto va a tender a cambiar y yo creo que el rol de recursos humanos, como decíamos antes, tenderá un poco a convertirse, o al menos un poco la idea, a unirse dentro de la estrategia de la empresa, de los CEOs y sobre todo tener esta parte humana integrada en la estrategia global de la empresa, que no quede como un pegote, que es como en mayoría pasa ahora mismo en recursos humanos, ¿no? Que es puramente figurativo en muchos casos. Yo creo que ya ha ocurrido, está ocurriendo y va a ser imparable. Me explico. Pongo simplemente un dato que seguro que habéis visto, habéis escuchado y extrapoláis un poco y se ve claramente. Seguro que habéis escuchado la herramienta My Analytics de Office 365 y si le echáis un ojo, My Analytics hace lo mismo que el gobierno ha aprobado que va a hacer con nosotros, que es seguirnos físicamente para ver si estamos infectando a otras personas y demás. My Analytics monitoriza a qué te dedicas, a qué haces, para ver si estás siendo productivo o no, incluso si estás descansando y estás teniendo unas pausas adecuadas y demás. Ten en cuenta una cosa, yo en 2009, cuando monté Folders, nosotros ya analizábamos las palabras clave que hacían la gente en los documentos para ver si estaban hablando de un proyecto u otro y detectar a qué proyecto pertenecía, 2009, y un grupo de ingenieros, pues normal, o sea, eran buenecitos de la empresa que monté, pero bueno, un grupo de ingenieros normal. Entonces, podemos saber hasta en qué está trabajando la persona y si las palabras son positivas o negativas. Si unís la cámara, podemos ver los gestos que está haciendo. Entonces, esos datos ya los están capturando. Esos datos os garantizo que no van a ir al Departamento de Recursos Humanos, van a ir a operaciones directamente.
Entonces, eso se va a tener que integrar sí o sí, porque para que una persona sea productiva, si cuando entra en un proyecto X empieza a poner mala cara, eso va a saltar una alarma y va a haber mecanismos de reacción por parte de recursos humanos, operaciones, para hacer reajustes ahí. Entonces, eso no es ciencia ficción, ¿eh? Eso, lo que faltaba era superar la barrera moral y ética para hacerlo. Insisto, con el tema de coronavirus vamos a abrir la veda para el uso de inteligencia artificial para estas cosas. Si no, ya Totalmente. lo veremos. Sí. Está No, y la veda totalmente de abierta acuerdo. ya, ¿eh? De hecho, mira, David y yo en este aspecto estamos en un proyecto también que es justamente para medir esto, ¿no? Es decir, IoT, ¿no? Internet de las cosas aplicado a la productividad de las personas, ¿no? Que al final Sí, es un nosotros, poco de ir hecho, más allá. nosotros tenemos un proyecto Explora lanzado también en la Universidad de Sevilla en esa línea y toda la línea de investigación vamos, tenemos como 3, 4 proyectos de investigación, todos girando alrededor de la productividad, la medición en tiempo real, de los datos, con IoT, incluso con el software por debajo. O sea, todo incardinado. Además que eso, ya os digo, que es una realidad, que hay tecnología ya más que de sobra. Y esta misma mañana me ha llegado una convocatoria de la Unión Europea para que van a intensificar la inversión en inteligencia artificial y están buscando proyectos en temas de inteligencia artificial. O sea, que el tema se está intensificando porque además, tened en cuenta una cosa, se abre una guerra económica, digamos, con esto de la crisis que va a haber entre China y los demás países y parece que se está reaccionando. Pues, por un simple dato, el que puede generar inteligencia artificial es el que tiene más datos. Y ahora mismo el gobierno chino se ha quedado con todos los datos. Sí, sí, no tenemos Ya nada que hace hacer. tiempo ya. Y Lo después los tenemos Facebook, complicado. los Apple y estas cosas, pues se está intentando hacer algo, pero es complicado. De hecho, Europa la única cosa que tiene a nivel de ventaja en esto sería que puede alojar los servidores de cada uno de ellos para que no se disparen entre ellos. Ahora mismo es la poca viabilidad que tiene. Un poco terreno neutro, ¿no? Pero sí, no, al final, con el tema de IoT, obviamente va a cambiar por completo la productividad. Yo creo que al final es lo que decíamos antes, ¿no? La tecnología por sí misma es neutra. ¿Qué haremos con todo ello, no? Es decir, vale, sí, te voy a medir el nivel de atención que tienes durante el día, ¿vale? Pero ¿para qué? ¿No? Realmente queremos modificar el nivel de atención. Lo que quiero saber es que te estás distrayendo demasiado y quiero convertir un robot. Pero si ya tendremos robots, a lo mejor no hace falta tener este tipo de personas, ¿no? Lo que queremos es la parte humana, precisamente, ¿no? Entonces, ahí debate infinito con esto, ¿no? Sí. Yo lo que pasa es que ahí creo, Miquel, no sé qué pensáis los demás, que al final el futuro lo van a definir personas. Y ese futuro y si estamos en un momento de mucho cambio y hay que activarse. Yo sí pienso que yo soy solo una persona entre 8 o 10 mil millones, pues no voy a hacer nada, ¿no? Pero yo creo que tenemos cada uno que intentar hacer lo que podamos para construir entornos más sensatos y aportar dentro de nuestro rango de acción lo que podamos. Porque si esperamos a que las cosas ocurran, pues no. Yo creo que es un momento de ponerse en marcha, ¿eh? En serio. Creo que es un momento de ponerse en marcha y yo tengo un altavoz que es mi blog y tenemos el altavoz de las redes sociales y yo estoy mandando intensamente el mensaje que estoy diciendo ahora mismo, incluso estoy intentando organizar a otra gente para que todo el mundo mande ese mensaje de, oye, este es un modelo distinto, es posible, la productividad, pues mira, ya venimos hablando de esto, la gente que aprenda productividad, que aprenda a ser más humano, que aprenda a montar negocios más de esto, que aprenda a usar la tecnología, que la use de manera sensata. Y al final yo creo que tenemos que impulsarlo, ¿eh? Nosotros, en cierto modo, somos los que estamos, si se habla de productividad a nivel castellano, pues salen 15 nombres, 10, 15 nombres, ¿no? 20 a lo mejor. No hay muchos más. Y al final, si todos mandamos un mensaje positivo, insisto, y hacemos creer a las personas que se tienen que manejar de esa forma, pues, en fin. Y dice Daniel, y el 25 estamos aquí, el 25%, sí, es cierto. Es verdad, Somos es verdad. pocos, sí. Somos pocos sin parir la abuela, pero sí, totalmente. Pero hacemos un montón de ruido, ¿eh? Totalmente. Bueno, aquí hay muchas ideas, ¿eh? Yo creo que hemos levantado, además, ahora ya podríamos seguir con esto, pero es verdad que ya hemos abierto la caja de Pandora mínimo. Bueno, varias cajas de Pandora, te diría. Pero Pandora, Bueno, pobre, no llevamos sabe. hora y media. Hacemos un pequeño resumen y concretamos con una frasecilla. Yo tengo aquí apuntado lo que hemos ido hablando. ¿Os parece que haga un resumen y añadir lo que me haya saltado? Venga. Sí, hombre. ¿Rápido? Venga, dispara. Bueno, pues hemos empezado hablando de productividad humanista, de si es viable la productividad humanista o no. Salió de manera importante 2 factores: la comunicación entre las personas,
Y el tema de la redefinición un poco del objetivo, hablábamos de cuál es el objetivo, el precio, el indicador, el valor concreto, y que ahí habría que buscar una definición más completa, más general. Que la comunicación es parte clave, la comunicación entre personas, que uno de los factores implicados en la comunicación podría ser el tema de la velocidad, de la falta de tiempo y demás. Hemos debatido bastante sobre que antes de coronavirus pues llevábamos un ritmo y una forma de actuar, y que quizá esto haya hecho que nos paremos y reconsideremos si hay que trabajar de otra forma. Yo creo que desde el mundo de la productividad, lo que ya estamos metidos, esto ya lo veíamos claramente, y quizá pues haya ocurrido que la gente se esté empezando a dar cuenta. A mí una idea que me ha resonado muchísimo, y estoy haciendo un resumen, obviamente sesgado un poco por las cosas que a mí me han llamado la atención, si queréis ahora complementáis. Me ha llamado muchísimo la atención la aportación de José María con el tema de integración. O sea, está ocurriendo que se está integrando este nuevo modelo porque se va a sostener en el tiempo, y yo creo que esto es buena cosa, porque si se sostiene en el tiempo el teletrabajo y este tipo de situación, la conciliación va a mejorar, las técnicas de productividad van a mejorar sí o sí, porque es que el teletrabajo no se puede hacer sin técnicas de productividad, y yo creo que es un cambio que debatimos si será para más o para menos. Nadie tiene bola de cristal, comentábamos, pero está claro que va a haber un sector de la población y un tipo de empresas que se va a resistir a muerte, pero que probablemente haya así ese 2%, 2,5% inicial, que sí que se empieza a arrancar y que empiece a integrar, que el altruismo y la necesidad de ayuda ha generado unas nuevas dinámicas de trabajo, decía Miquel, pues nuevas formas de ser más creativos, de montar proyectos de manera más cooperativa, que seguro se integran también y vienen para quedarse, y que, bueno, como la tertulia y la comunicación, y después estábamos rematando, pues que parece que el cambio pueda venir más de los departamentos de recursos, no de los departamentos de recursos humanos, sino que gracias a la tecnología, al IoT, al People Analytics y a toda la capacidad que vamos a tener de análisis de datos, pues esto empieza a entrar en la parte de operaciones, y que operaciones no tenga más remedio que preocuparse por el bienestar de las personas que trabajan en la organización para que las cosas vayan mejor. Pues está claro que el bienestar sube productividad. Y bueno, pues esa es la foto que yo quería hacer. Obviamente, complementar, pues seguro que me he saltado un montón de cosas porque a cada uno le suenan, ¿no? Los resúmenes son muy, muy personales. Miquel, dale tú, ¿no? Sí, hombre, claro, le doy, ¿no? Pues he hecho una foto guapa, ¿eh? No sé cuántos megapíxeles tiene esta foto, pero está muy bien, está muy bien. Yo sobre todo, como a nivel de reflexión, porque lo que has comentado yo creo que es un excelente resumen para no añadir más. Yo diría que la productividad personal nos permite algo que yo creo que hasta ahora era algo que no explorábamos mucho, ¿no? Y es que la productividad personal te permite que puedas desarrollarte personalmente. Es decir, si tú sabes un poco qué es lo que estás haciendo cada día, conoces un poco tus hábitos, te marcas algunos objetivos que puedes cumplir o no puedes cumplir, eso te da un insight brutal para saber un poquito más de ti, ¿no? Es decir, es como que te da pistas. La productividad al final es eso, ¿no? Es decir, esa metodología, ese método para conseguir algo, pero te das cuenta de que puedes aprender mucho a crecer personalmente gracias a todas aquellas cosas que vas midiendo, ¿no? Sería un poco como el My Analytics, ¿no? En versión de Office 365, aplicado a tu vida real. La productividad te permite ver aquellos pequeños factores, por ejemplo, ves que tienes una agenda hipersaturada de cosas, y eso al final te hace rascar que más allá de eso, a lo mejor es que eres una persona que, bueno, has tenido problemas desde la infancia con tus padres, te han dicho que debías estar con las personas para quedar bien, eres un bien queda, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante porque la productividad te permite hacerte una foto personal y en cierta manera te hace una especie como de 16PF, ¿no? Un análisis ahí psicológico que va mucho más allá de lo que es la metodología. Para mí la metodología solo es una foto para ver realmente cómo eres, cómo estás detrás, y a partir de aquí tú puedes decidir si esto lo quieres cambiar o no. Sería un poco mi reflexión a nivel general. Pero bueno, todo lo que decías, Joaquín, pues nada, lo resumido casi. Podríamos haber hecho ese trozo y ya está, ¿no? Yo creo que lo podemos resumir así. David. Bueno, pues fantástico todo lo que habéis comentado. Yo simplemente, para resumirlo en una frase, ¿no? Mi punto de vista y un poco también lo que ha ido saliendo, creo que todos tenemos más o menos claro que estamos entrando en una etapa donde todo lo que haces tiene un impacto mucho mayor. Y por lo tanto, la productividad personal centrada en las personas
deberá tener en cuenta eso, de que todo lo que hacemos, no solo a nivel de tareas, sino a nivel de comunicación, a nivel de que todas las acciones que nosotros hacemos van a repercutir a todo el mundo. Entonces hay que ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo y el para qué, para realmente llegar a esa productividad. Al final, productividad es conseguir unos objetivos de forma sostenible. Entonces, pues bueno, simplemente tenemos que tomar conciencia de que lo que hacemos puede afectar a todo el mundo, así que pues pongamos atención, ¿no? Ese es el resumen. Bien, muchas gracias, David. José María. Bien, voy a resumirlo un poco pues, con el paralelismo del momento en el que vivimos. Para mí estamos en un claro momento de evolución, prácticamente. O sea, estamos evolucionando. Sí. Esa evolución nos va a llevar a una mejora, pero mejora como personas, como humanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener mejores momentos de introspección. Evolución, mejora, introspección. Para mí eso es el momento y a su vez para mí eso es productividad. Es decir, evolución o adaptación, mejora continua. Joder, entra la llamada. ¿Me ves soy yo? ¿Sí? Sí, estás ahí. Bien guapo. Evolución sigue. Ya está. Vale, bueno, yo como prometí un resumen al principio, lo que he hecho ha sido un resumen. Yo me quedo con que estoy de acuerdo con que estamos en un punto de inflexión. Yo creo que empieza la cuarta revolución industrial y que hay que surfear la ola, como vengo diciendo muchos que me hayáis visto en redes sociales, y que la productividad, pues estoy firmemente convencido que es esto de be on yourself. Al final, ahora es imprescindible. En este momento tan convulso de redefinición de todo, hace falta la productividad, hace falta esas técnicas y la gente yo creo que va a tener que aprenderlas. Y las van a aprender y todos vamos a ser más humanos. Al final yo creo que el debate ir a barrero de eso, estamos 100% de acuerdo en que al final la clave es esa, que la productividad no es... La productividad no es objetivo. Que tengamos que buscar ser más humanos. Es que es como... Sí. ¿Cómo es? Sí, pero es que al final el objetivo y lo empezó Miquel así, ¿verdad? Empezamos con la ambición, con el ganar, con el winner y tal. Y es que la conclusión al final es esa, ¿eh? Es así. Que manda cojones. Pues esperemos que la evolución esta sea para eso. Yo estoy completamente convencido de que va a ser para eso, ¿eh? Exacto, más así evolución y menos involución. Sí. Bueno, señores, un placer estar con vosotros de nuevo. Al final siempre sacamos muchas cosas en claro. Y bueno, podemos pensar en hacer más cosas de estas, ¿no? A ver si lo hacemos en presencial, que va a estar complicado. Es verdad. Bueno, a ver, si somos menos de 50 todavía, ¿no? A ver cómo lo haremos. Salimos de esta pronto. Muy bien, chicos. Qué bueno veros aquí también, José Luis, José, sí. a Mireia también, a Dani. Fantástico. Sí, es verdad. Muchas gracias. Y bueno, compartir, si os gustó, compartirlo y hacer likes y esas cosas que se suelen decir. Muy bien. Gracias. Bueno, a todos. Un placer a todos. Gracias. Un saludo a todos. Saludo, Dani, José Luis, José, Mireia. Daniel, en la siguiente te tienes que unir, ¿eh? Eso, tío. Joder. Claro que sí. Venga, va. Venga, hablamos. Venga. No, ya hay que organizar otra, ¿eh? Decidido. En la siguiente se une el señor Daniel Aguayo. Bueno, un abrazo. Familia, un abrazo a todos. Hasta luego.